Buenas noches amigos, yo soy Hernando de Soto, estamos de nuevo con mis 4 invitados cuya lista han visto anteriormente, listos para conversar sobre propuestas para la reforma del Estado, aquellas que hemos estado elaborando durante, en algunos casos, hace años y ahora estamos juntando para hacer una propuesta interesante para el año 2021. El tema reforma del Estado viene porque coincidimos todos en que tenemos hoy el momento un Estado fallido, es decir, un Estado que ya no da para gobernar la realidad peruana. Lo vemos claramente con las maneras como el gobierno ha tratado de resolver los problemas que vienen con el coronavirus, los problemas económicos que resultan, el confinamiento que ha reducido, entre otras cosas, nuestra capacidad productiva en forma desastrosa, la manera como nos hemos quedado a la cola de otros países que están tratando de enfrentar con éxito los mismos problemas que encaramos, y resulta evidente que se necesita algo nuevo. Esto también es una oportunidad para cambiar las cosas drásticamente, porque lo que está ocurriendo en el Perú, como en otros países, es el resultado de la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Es esencialmente lo que ocurre en un país cuando transita de un sistema agrario, costumbrista, donde las cosas ocurren en pequeñas comunidades, a un estado ya mucho más cercano a la época industrial, donde se juntan, combinan factores, recursos, talentos de distintos países y estos se vuelven en productos cada vez más sofisticados, en productos cada vez más complejos. Al ocurrir esto, por supuesto, la forma tradicional de gobernar, que en nuestro país es más o menos que el Estado produce 106, 110 normas cada día. Eso significa más de 10 normas por hora. Y en total al año 28,000 ya no da el hecho de dar una ayudita acá, un privilegio por allá, favores, tener grupos muy vinculados al Estado para, en forma de lobby, exigirle prerrogativas y privilegios. No funciona, la gente cree que es injusto, crece la corrupción, que es uno de los resultados de este proceso de privilegios, y el Estado hay que concebirlo de otra manera. Para ilustrar qué significa esto en cada situación, le voy a comenzar a pedir a mis amigos, comenzando con Carlos Añaños, un gran empresario peruano, para que nos hable cómo ve él esta situación en su parte del mundo, que es internacional por un lado, y su Ayacucho natal. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Hernando. Primero, gracias por darme la oportunidad de poder aportar con cómo veo yo algunas cosas del Estado que bien lo comentas. Y siempre partiré de la frase que a mí me encanta, es que no pienses que el Perú cambie si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que eso resume un poco a lo que tú acabas de mencionar, de que el dinamismo, la evolución, la tecnología en diversos países y por supuesto en el nuestro van cambiando y si nosotros no somos capaces de adaptarnos a esa modernidad, a cómo son y cómo están funcionando y cómo deben funcionar las ciudades, pues tenemos grandes falencias. Y para explicarte un poco más una vivencia que yo tuve en Ayacucho con el patronato Piquimachay en el año 2017, me permito mostrarte esta foto, Hernando, ¿no? En esta foto, como puedes ver, y yo siempre digo, es que cuando el Estado deja de funcionar, el pueblo toma la justicia con sus propias manos. Y esta foto que tú estás viendo ilustra de un hecho que pasaba el 17 de abril del año 2017, tomada en Ayacucho. Cuando yo fui a visitar mi tierra natal, vi esta foto y de verdad me conmovió. ¿Cómo es posible que a 50 metros de la Plaza de Armas podamos estar viendo a los empresarios, sociedad civil, negociantes tomando la justicia por sus manos? Es eso que tú dices, que el Estado necesita reformar, necesita ver con ojos. Y ahí hice un trabajo yo y que lo comparto y que seguramente el general Marco Miyashiro nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que yo voy a explicar. Es un tema fundamental.
En términos de seguridad ciudadana, quiénes ven o quiénes son responsables de temas de seguridad ciudadana. Por un lado tenemos las rondas campesinas, los barrios comunales que se organizan para protegerse, tienes a Defensa Civil haciendo un trabajo también, porque es parte de la seguridad, tienes a los bomberos por otro lado, tienes al gobierno regional, los municipios, en Ayacucho hay 5 municipios en la gran capital, cada municipio tiene su equipo de serenazgo, por otro lado tienes a Barrio Seguro, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Entonces, lo que pasa es que cuando todos ven este tema de seguridad, lo que se queda en medio son los grandes vacíos. Y es por ahí donde los delincuentes, ladrones, capitalizan esas grandes oportunidades, porque todos ven un poquito de todo, pero nadie ve de forma integral. Y esto me lleva al concepto de entender lo que se llama la transversalización. Si nosotros tratamos con un proceso de transversalización, que es el trabajo que hicimos con el Patronato Piquimachay y Ayacucho, uniendo a todos ellos, además de los que ven, unimos a la Cámara de Comercio, a la academia, a las diferentes instituciones del Estado, y repito, bomberos, Defensa Civil, Barrio Seguro, municipio, y todas las instituciones en Ayacucho, nos juntamos y dijimos, vamos a trabajar este concepto como un tema único, una participación activa de todas las autoridades. Implementamos con la nueva tecnología un modelo que se llama de Tucuiricu, con 3 pasos muy simples, una app que donó el Patronato Piquimachay para Ayacucho. Podías denunciar cualquier acto de criminalidad. Para no extenderme más, los resultados fueron simples. En poco más de un año y picos, bajamos 17 escalones el índice de seguridad, convirtiendo a Ayacucho en la 4ª ciudad más segura del Perú. Y con orgullo les cuento, más seguro que Cusco y más seguro que Arequipa, que tú eres arequipeño. Entonces, yo me quedo en esto para dar un poco de conversación, ¿no? Y el mensaje fundamental es ese. Si te pones a trabajar en conjunto, a veces las soluciones son más simples de lo que la gente cree. Gracias, Carlos. Muy ilustrativo. Claro, es una de las cosas que creo que tenemos en común todos los que estamos participando en esta tertulia, en este diálogo, y que somos parte de la gran plancha de la gobernabilidad. Todos hemos estado dedicados a ver dentro de nuestros ámbitos inmediatos qué podemos hacer, a poner a prueba ideas para una sociedad mejor, un Estado que sí funcione. Ese también es el caso del general Marco Miyashiro, que ha estado muy activo con ideas sobre seguridad ciudadana y creación de una estructura estatal que sí funcione. Buenas noches, Marco. ¿Qué tienes que decirnos después de haber escuchado a Carlos? Buenas noches, don Hernando, y saludo las palabras del señor Carlos Añaño, un exitoso emprendedor, un exitoso empresario. Cuando el señor Carlos Añaño se refiere a los tucuiricus, ellos eran los funcionarios del incanato encargados de transmitir y comprobar que los mandatos del Inca sean cumplidos en todo el imperio. Por eso una traducción libre de la palabra tucuiricu es el que todo lo ve. Y eso también era uno de los lemas que teníamos dentro de mi alma mater, que era la Policía de Investigaciones, porque el investigador tenía que esforzarse en ver de todo. Y algo de esto guarda relación también con el proyecto de gobernabilidad que nos está usted encargando, don Hernando. ¿Y cómo hacer que esa palabra que utiliza el señor Añaños, la transversalidad, porque ya no podemos pensar en instituciones que sean estancos y que solamente trabajen para que el jefe de esa institución esté ganándose las glorias de su personal, sino que esa institución debe trabajar para que sea la ciudadanía la que le reconozca
los honores que se merezcan, si en caso cumple bien su función, o lo demanden, lo denuncien, si en caso comete alguna infracción o algún delito. Pero menciona una serie de instituciones y efectivamente la seguridad ciudadana cuenta a nivel nacional con un Comité Nacional de Seguridad Ciudadana que lo maneja el Ministerio del Interior, en donde ya no se puede colocar a ningún otro funcionario más porque tiene todo. Y si en caso faltara, la misma ley del CODISEC dice que por acuerdo del comité se puede invitar a cualquier otro funcionario o a cualquier institución pública o privada para que participe dentro de este Comité de Seguridad Ciudadana. Entonces el problema no es ver quiénes lo integran, sino quiénes están cumpliendo lo que deben hacer. Cuando en Nueva York hubo una alta dosis de criminalidad, se instaura el plan del policía comunitario y el comisario tenía que hacer su mapa del delito. Pero ese mapa del delito no era un cuadro que se colgaba en la oficina del comisario y ahí perduraba todo el año. Al contrario, cada 15 días se supervisaba y se inspeccionaba ese comisario cómo ha mejorado o cómo ha hecho variar ese mapa del delito. Y ahí hay un mal que se adolece en nuestro país en el sentido de que se escribe la norma, se cumple para dar cumplimiento a la norma, pero no para dar el cumplimiento de esa norma a favor del pueblo. Simplemente para que funcionalmente, legalmente, tal como está escrita la norma, pasan, como dicen, pasan piola. Entonces, esto es lo que estamos viendo, analizando, el pueblo lo está sufriendo y a partir de julio de 2021 vamos a tratar de mejorar. Muchas gracias. Me dirijo ahora a nuestro otro amigo Lucho Valdivieso, que también ha viajado todo el mundo cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional y por supuesto como ministro de Economía y Finanzas del Perú. El reordenamiento del Estado, la reforma del Estado, ¿cuáles te parecen a ti, desde tu punto de vista, gran economista que eres, son los mayores problemas que se enfrentan hoy día? Gracias, Fernando, por la invitación a tu programa. Buenas noches a todos. Como tú sabes, trabajé 9 años y medio con la ex Unión Soviética, en el cual tuvo que haber una transformación significativa en la forma en cómo operaba el gobierno, al moverse de una economía centralmente planificada a una economía, diríamos, basada en el mercado. Entonces encontramos muchas de las fallas del sistema centralizado, que son características de muchos gobiernos que se han querido ir hacia la izquierda, que tienen inclinaciones hacia la izquierda y hacia el populismo. O sea, por ejemplo, la multiplicidad institucional y la falta de coordinación. Es característico de países que no funcionan. Diríamos, la centralización, por ejemplo, trataba de organizar las fuerzas productivas de las distintas regiones de toda la Unión Soviética, pero cuando cada una de las regiones comienza a querer ser independiente, se encuentran con que les faltaban mecanismos para asignar los recursos. Otra característica de estados que no funcionaban era que todos pueden ser muy eficientes, muy efectivos en hacer cosas, pero no son eficientes en lograr objetivos. Y eso, por ejemplo, en el Perú lo podemos ver muy claramente. Por ejemplo, el gobierno ha gastado muchísimo dinero
ha sido muy efectivo en gastar dinero para lidiar con la pandemia, pero ha sido muy poco eficiente en lograr los objetivos, porque estamos, diríamos, entre los primeros en número de muertos. Nos hemos demorado significativamente diríamos, en controlar, diríamos, las cosas básicas sanitarias, y hemos creado un gran desempleo. O sea, hemos sido muy efectivos en gastar dinero, porque hemos gastado prácticamente todo el Fondo de Estabilización Fiscal, hemos sido muy efectivos en pasarle dinero a la gente, diríamos, para que se mantenga, hemos sido muy efectivos en dar préstamos a todas las empresas, pero hemos sido poco eficientes en lograr los objetivos, que era evitar de que la crisis se reproduzca, evitar de que la gente se vea desesperada con tanto desempleo. Igual pasaba en situaciones donde cambiaban, diríamos, la modalidad de gobierno. O sea, había que tener mucho control, diríamos, de las características institucionales. Las reglas que iban a regular, diríamos, la eficiencia del gasto público, había que incorporar a la gente a que se acostumbre a pagar impuestos de una manera voluntaria y no, diríamos, de una manera obligatoria, como, diríamos, así en un régimen centralizado. Entonces, sí, el Estado tiene que cambiar cuando se detecta que es poco eficiente. Ahora, hay algunas cosas rescatables, diríamos, todavía en el Perú, diríamos, el manejo macroeconómico, el manejo de las reservas internacionales, es algo que, diríamos, no podríamos decir que es fallido. Lo que sí podríamos decir es de que siempre, diríamos, se podría mejorar, pero, diríamos, no podríamos decir que fallido. Pero, sin embargo, la actividad del gobierno central, la actividad de los gobiernos regionales, de los gobiernos distritales, deja mucho que desear. Entonces, sí, hay que usar lo que hemos aprendido internacionalmente, ¿no?, para poder contribuir a mejorar la situación en favor de todos los peruanos. Muchas gracias, Lucho. Ya vamos a regresar a ahondar en las distintas puertas que has abierto a tu conocimiento. Vamos a escuchar ahora las primeras palabras de Gonzalo Prialé, a quien acabas de nombrar, que por supuesto tiene gran experiencia, como indica su currículum, en actividades tanto del Estado como privada, pero últimamente conocido por sus visiones sobre infraestructura. Buenas noches, Gonzalo, cuéntanos. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, primero, la informalidad atraviesa el país por todas partes y de diversas formas. Por ejemplo, 70% de las propiedades son informales, no están registradas. Me refiero a la propiedad inmueble. 90% del suelo urbano es producto de invasiones o de urbanizaciones informales. Solo 10% del suelo urbano en el país es urbanización formal, encaminada, a la que se puede atender con agua, desagüe, etc. Todo esto impone, pues, vallas muy altas para resolver el problema de la pésima infraestructura que está al servicio de la que disponen los informales. Creo que la reforma del Estado que estamos planteando debe apuntar a eso. Satisfacer necesidades básicas con servicios de calidad 24 horas. Esto es palabras mayores. Yo sugeriría ampliar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y agregarle un capítulo sobre infraestructura social exclusivamente. Por ejemplo, armar paquetes de hospitales a nivel nacional, que pueden ser tanto nuevos como renovación de antiguos, y concursar transparentemente con procesos bien preparados y maduros, que contratar a empresas de talla internacional que se hagan cargo de paquetes de hospitales a lo largo de 5 años y que vayan entregándolos con un cronograma conocido que se cumpla. Creo que la gran revolución que podríamos darle al país es que las obras se entreguen terminadas en el plazo señalado y dejar de estar ofreciendo estupideces que no se van a poder cumplir, solamente por ganar unos cuantos votos. Hay que ser más serios al respecto.
Los chinos, insisto, cuando ofrecen algo a 3 años, te dicen cuánto van a hacer en el año 1, en el año 2 y en el año 3, y lo cumplen. Y si no lo cumplen, sálvese el que no cumplió. No estamos para seguir jugando con el país. Creo que esta es la gran apuesta que debemos hacer. Y para eso hay que solucionar y reformar la gestión pública, que es absolutamente inoperante, ineficaz, ineficiente, llámenlo como quieran. El hecho es que no da resultados y acostumbrarnos a guiarnos por el resultado. ¿Cuál es el resultado deseado? Por ejemplo, en infraestructura, una obra terminada en un plazo determinado, a un presupuesto determinado, con una calidad del servicio exigible, deseado, que después va a ser mantenida y operada bien durante décadas. Ese es el objetivo, ese es el hilo conductor, hay que seguirlo y hay que cumplir los plazos. Para esto hay que preparar bien los proyectos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad se basa en el cierre de brechas y para cerrar las brechas tienes que tener criterios para cerrar las brechas y saber cuáles son las brechas. Pero resulta que en el Perú no se conocen las brechas. Le preguntan a los alcaldes de los municipios cuál es tu brecha y no hay criterios para establecerla ni capacidad para hacer el estudio básico y definir cuáles son las brechas, medirlas y atenderlas. Estos grandes retos de falta de preparación se repiten en muchos terrenos. Se dictan medidas sin la preparación suficiente, que no se han pensado, que no se han planificado y que no se van a poder ejecutar. Eso se sabe desde el día 1. O se lanzan proyectos con plazos que tampoco se van a ejecutar porque, por ejemplo, las expropiaciones no están listas y demoran mucho más de la cuenta. Estos son los problemas que debemos encarar y me parece que sería muy útil enfocarnos para presentarle al país una oferta que evidentemente dé resultados y que no exagere en las ofertas. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, vamos a entrar ahora a la segunda fase de esta conversación, que es acercarnos a soluciones concretas. Entonces regreso donde ti, Carlos, para ver qué podemos hacer cuando uno de nuestros grandes recursos es tener un empresario como tú. Hemos perdido tanto tiempo, tanto dinero, hemos sufrido tanto que estamos listos para hacer grandes cambios. Encontrar manera de que grandes empresarios multinacionales como tú, pero con amor al Perú, regresen al Perú, porque esa capacidad de juntar las cosas es algo que es un talento único. Y para hacer eso, evidentemente, hay que crear un clima amable para que las personas que saben combinar recursos, que según los filósofos la combinación es el mayor talento que tienen los seres humanos, vengan a vivir el Perú. Y una vez te he escuchado hablar de que el Perú podría convertirse, a diferencia de nuestros países vecinos, donde persiguen a los grandes empresarios, un hub de grandes empresarios que van a traer otros empresarios y que van a darnos las fórmulas que son necesarias para convertir este país en un país que puede atraer más inversiones que todos nuestros vecinos y todo el área latinoamericana. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Carlos? Me lleva a muchas reflexiones lo que comenta, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Lo primero, yo parto por algo simple, es poner y entender cuál es el centro o cuál debiera ser el centro de los partidos políticos o los aspirantes al gobierno. Y tenemos que, para mí, poner como centro a la persona, al peruano, no al territorio, sino a la persona. Y a través de entender esa necesidad de la persona, diseñar una visión de país. Y en esa visión de país podemos ver una infinidad de áreas de oportunidad que tú las acabas de decir. Y la pregunta muy fácil, que usando el idioma de mi madre, mi padre, en plastilina uno, ¿no? ¿Cuánto es 100% de cero? ¿No? Entonces, la respuesta es obvia, que es cero. El tema es que a veces pensamos en cuánto debemos cobrar o cuánto debemos imponer
sin saber que de cero es cero. A lo que quiero llegar, a lo que acabas de comentar, Hernando, yo me imaginaría plantear una visión de que Perú pudiera convertirse en ese plan que alguna vez lo he comentado, en el sostén de la alimentación del mundo, porque creo que tenemos tierras gigantescas. Solo Ayacucho tiene, la zona alta al sur de Ayacucho, tiene agua suficiente para irrigar unas 500.000 hectáreas en la costa del Perú, de Palpa, Nazca, Ica, que se podría trabajar. Podríamos atraer ese talento, pero ¿cómo atraes ese talento? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que está haciendo y lo que ha hecho Portugal, una ley adaptada para cobijar ese talento, con ventajas buenas, impositivas. Por eso parto de 100% de cero es cero, porque hoy no tenemos ese talento. Y si nosotros hacemos un marco legal para proteger no solamente a las personas de diferentes países de América Latina, que muchos, con el perdón de la expresión, se quieren ir de países como algunos vecinos nuestros, podríamos nosotros cobijarlos. Y no solamente cobijar a gente de mucho talento, sino cobijar a sus empresas. Porque yo creo que el Perú en este momento está en ese espacio maravilloso donde puede capitalizar oportunidades infinitas. Pero primero la visión, el centro fundamental, la persona, y establecer exactamente las reglas claras con visión de largo plazo, porque no puedes hacer unas reglas para 3 meses o 6 meses o 5 años, pero eso es partiendo de un marco legal. Y yo termino mi comentario con un tema fundamental, es la asignación de presupuestos que tenemos en Perú. Del 100% de presupuestos que asignamos a los diferentes gobiernos regionales o municipios del Perú, entre el 85 y 90% van para gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Sueldos, salarios y algunas fiestas, poco más. Entonces, si hablamos y aterrizamos en una ciudad de 3.000 personas, 3.000, 4.000, el presupuesto que recibe una ciudad pequeña de cualquier lugar del Perú va a estar entre 500.000 soles, 600.000 soles. Imagínense, el 90% va para gasto corriente. A estos municipios de 3.000, 4.000 personas, ¿cuánto les sobra para hacer obras? 40.000, 60.000 soles. Y yo les pregunto, ¿qué se podrá hacer con 40.000 y 60.000 soles en un municipio que no tienen absolutamente nada? Hablas de oportunidades, no tienen nada. Cuando digo es no tienen agua potable. O sea, yo soy de San Miguel, La Mar, Ayacucho, orgulloso de mi ciudad. Hace un año recién tenemos agua potable. Hace un año. Entonces, yo creo que hay que ver en esos dos ángulos, Hernando. Primero, una visión clara, recojo el mensaje de Gonzalo, absolutamente clara, sin sobreprometer, sin engañar, sin llenarnos de promesas que vamos a hacer todo, pero tiene que haber una visión clara, año por año, mostrando los hitos y poniendo calificaciones a cada hito. Y yo estoy seguro que se puede hacer, y por supuesto, recogiendo al talento que estoy convencido muchos de muchos países vecinos estarían encantados a venirse a Perú, porque no solamente la gente es buena, sino se come rico. Bueno, lo que veo yo en todas las cosas que hemos estado conversando hasta ahora y los datos que han estado ustedes aportando es de que nos estamos dando cuenta que falta información para poder hacer un buen diagnóstico. Esa información le están aportando ustedes porque ha venido el momento de realmente ver qué funciona y qué no funciona dentro del país. Porque algunas cosas, como decía Lucho, sí funcionan y hay que rescatarlas, hay que ser conservador ahí. Pero hay lugares donde evidentemente
se necesita reconceptualizar el Estado para que sirva al pueblo, se base sobre experiencias exitosas y, como acaba de decir Carlos, nos demos cuenta que vivimos en un mundo global y que los recursos y talentos que pueden existir en países vecinos pueden ser también nuestros, que no solamente es una cuestión de decir somos peruanos, sino podemos hacer lo que hacen todos los países exitosos, que es somos capaces también de absorber el talento de otros países. Si no saben ellos qué hacer con el talento, nosotros sí vamos a saber qué hacer con el talento, le vamos a dar la bienvenida y nos vamos a enriquecer con ello, porque eso también es globalizar. Globalizar no solamente es alcanzar mercados extranjeros, sino saber qué talentos e insumos pueden venir de otras partes. En ese sentido, Marco, regresando a lo que tú estabas hablando anteriormente, y para vincular tus planes de seguridad, me acuerdo que unas cosas que me sorprendió cuando estaba tratando de ver, mientras que tú luchabas contra el Sendero Luminoso sobre el terreno, hiciste la gran captura del siglo, nosotros estamos tratando de ver de qué manera facilitábamos la tarea de la policía en el Perú, y por eso nos metimos en grandes programas de titulación. ¿Por qué? Porque vimos que en todos los países desarrollados en los Estados Unidos no se veían tantas policías en la calle. Y nos preguntamos entonces cómo es que sin tanta policía logran ellos algunos objetivos que no logramos nosotros. Y tenían programas que se llamaban skip tracing, que significa cómo ir de un pedazo de información a otro pedazo de información. Y los datos les decían que cuando se cometía un crimen, un atentado contra la seguridad ciudadana, era raro que la persona que cometía ese crimen no haya visitado el lugar anteriormente. Es decir, que si uno funcionaba dentro de 4 cuadras, uno podía eventualmente encontrar el hilo conductor que llevaba a identificar al criminal. Y para hacerlo buscamos libros, no encontramos libros, y una persona en mi organización tuvo que buscar empleo en el Departamento de Policía de Nueva York para saber cómo se hacía este skip tracing, es decir, cómo se utilizaba la información de la propiedad para que la policía no solamente, o el Estado, no solamente sepa quién está dónde, para que se pueda crear un mercado de hipotecas, un mercado de compra y venta, un lugar donde la gente pone la propiedad o un objeto o un edificio a su mejor uso, sino también para prevenir el crimen, porque todo el mundo sabe que esas policías son más capaces de capturar a los malhechores y por lo tanto se disminuye el crimen. En ese sentido, tú has viajado a otros países, has estado en Japón, has estado en China, has visto Estados Unidos, y has visto qué cosas se pueden hacer aquí en el Perú si es que sabemos capturar recursos e ideas de afuera. Y de repente en algunos casos, en lo que se refiere por supuesto a arrestar a líderes terroristas, tú eres el que das definitivamente las lecciones a los otros. Pero con relación al crimen común, ¿qué cosas hay que se podría utilizar afuera que vinculan la policía a los problemas que sufre nuestra gente con relación al crimen? Actualmente hay una serie de avances tecnológicos que facilitaría bastante la labor de la policía. Pero ¿cuál es la limitación? La capacidad de respuesta. Entonces, una de las situaciones que hay que plantear en reformar o mejorar el servicio policial es la capacidad de respuesta que debe tener la unidad. Para esto debemos de modificar también las normas legales, porque mientras que un policía no pueda actuar en contra de un delincuente si no recibe el mandato expreso de un fiscal, entonces vamos a tener problemas, porque cuando la policía interviene de manera inmediata y logra la captura de un delincuente, pierde valor legal porque no ha estado previamente autorizado por un fiscal. Y esta es una contradicción que cuando se conversa con otros policías en otros países, dice, pero esto no puede ser posible. Esta falencia se vivía también en Colombia. Nuestro Código Procesal Penal es casi
copia de la norma colombiana. Pero los colombianos tuvieron el acierto de modificarlo, no cambiando el espíritu garantista del nuevo Código Procesal, sino afirmándose que cuando se toma conocimiento por parte de la policía, se informa a la fiscalía, pero se actúa de inmediato. Y todo aquello que actúe la policía va a ser corroborado en el proceso oral por los policías intervinientes. Esto no ocurre en el país. Y con relación a otros países, ese plan de policía de proximidad, en el Japón, por ejemplo, se llama Koban. Ko, pequeño, ban, establecimiento. Y es de 1 o 2 policías que incluso no utilizan armas, pero que conocen a toda la vecindad. Son responsables de 8 o 10 manzanas y saben cuándo hay un nuevo visitante en una familia, un nuevo residente en esa área de responsabilidad, pero principalmente, gracias a sus medios de comunicación, en 3 minutos tiene que encontrarse ante una situación de delito, presente la policía que va a intervenir. Esto, lastimosamente, no lo tenemos en el país. Luego tenemos unos planes de que la policía se identifica con la población para inculcar valores. Principalmente hay un valor universal que es el respeto. Y el respeto consiste en que si yo me respeto, puedo respetar a los demás. En una frase, si esta cartera, este monedero, este teléfono no me pertenece, debe pertenecer a otro. Y por respeto se entrega. Eso en el Perú sería tomado como un ciudadano tonto. Porque en vez de reconocerse la honradez, se critica de que abandonó la filosofía de Pepe el Vivo. Y eso depende mucho de la educación que reciba nuestros ciudadanos. Es por eso que la transversalidad debe involucrar al Ministerio de Producción, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, para que en el aspecto de seguridad se eduque a la población. Gracias. Gracias, Marco. Muy ilustrativo. Regresamos ahora con el economista valdivieso, Lucho. Una cosa que tú has dicho es que efectivamente si hay algo que ha funcionado en el Perú ha sido la macroeconomía y efectivamente tenemos 5 estrellas por donde vamos. Por lo menos lo teníamos hasta hace algunos meses, cuando ya comenzamos a gastar quizás en forma ya no tan pensada, pero hemos hecho bien nuestra macroeconomía. Pero podría ser también mejor, porque hemos hecho lo tradicional. Lo que se podría hacer es tener una macroeconomía y recursos muchísimo más grandes y además crecientes si pondríamos en valor nuestros recursos soberanos, aquellos, por ejemplo, que pertenecen al Estado. Como tú bien dices, es cuestión también de ver el Estado no solamente como un contador que acumula lo ganado por impuestos, por aranceles, por lograr superávits, sino es efectivamente a través de la palabra soberanía, dueño de enorme cantidad de recursos naturales, renovables y no renovables, que son concesionados o no son concesionados, pero son capital muerto si es que no se pueden hacer líquidos en el sentido de ser utilizados como la misma casa en la cual originaron su imperio los añaños, que no solamente lo utilizaron como refugio, como lugar donde se concentra la familia, sino la palanquearon, es decir, le dieron una segunda función, una vida paralela. Y lo que ocurre en nuestro país es que nuestros recursos sirven solamente una vida, que es el que está encima de ellos los explota.
y como sujetos de crédito capturar el valor de los recursos y talentos que sabían combinar y con ellos formar capital que no es dinero, sino un monto reconocido de valores que luego entra al mercado de capitales y puede ser transformado en dinero. Y eso no han hecho los ministerios de Economía y Finanzas en el Perú. Se han quedado, diría yo, y es un poco una pregunta provocadora para ti, aparte de sencillamente ser buenos contadores, sentarse sobre la caja fiscal y no ganar y no gastar lo que no se necesita gastar, podríamos ser más creativos en la macroeconomía al poner en valor los recursos del Perú, que pasa, por supuesto, sobre tener soberanía en el Perú. Es decir, cuando se dice conga va, no es que no va, va. Y por otro lado, tener concesiones empapeladas de tal manera que son reconocidas como capital en el exterior. Tú bien sabes cuánto nos costó llegar a tener el grado de inversión en el año 2008. Hemos hecho muchas cosas para lograr el grado de inversión. Hemos hecho muchas cosas para tener la macroeconomía en orden. Hemos hecho muchas cosas para tener bastante disciplina fiscal. Hemos hecho muchas cosas para crear un clima de inversión atractivo. Y sin ir muchos años atrás, hemos seguido gozando de flujos de inversiones importantes. Lo que no hemos podido resolver es la dicotomía que tú identificas, que es tener, a pesar de todo ese progreso, tener todavía el 70% de la economía informal. Ahora, bien, en cuanto al todo lo que estamos proponiendo va a tener un costo. Lo que se requiere hacer de infraestructura va a tener un costo. Lo que se tiene que hacer de seguridad tiene un costo. Lo que tiene que hacer de mejora del sistema de justicia tiene un costo. Todo tiene un costo. Entonces tenemos, ¿qué alternativas para financiar eso? Tenemos, o mejoramos los ingresos, que en este momento han sido afectados importantemente por la paralización de las actividades, o racionalizamos el gasto y eliminamos lo que es innecesario y nos quedamos con lo esencial, o nos endeudamos, que también ya lo hemos hecho, y lo otro que es, bueno, ¿cómo estamos usando nuestro patrimonio? Porque durante todos estos años se ha invertido, no es que no se haya invertido, se han hecho carreteras, se han hecho puertos, se han hecho aeropuertos, o sea, se han mejorado hasta cierto punto, diríamos, el sistema de agua potable y el sistema, ¿no? Diríamos, el sistema eléctrico, el sistema de comunicaciones. O sea, se ha invertido. Tenemos una red, diríamos, no podrá ser la más avanzada, pero tenemos una red de infraestructura. La pregunta es, queremos dar un salto, queremos ir más allá, pero de repente estamos limitados por la estructura de nuestras finanzas públicas, por el hecho de que solamente un 30% de la economía colabora con esos ingresos necesarios. Y diríamos, y el buen manejo nos ha permitido endeudarnos y conseguir financiamiento relativamente barato en el resto del mundo y atraer inversión. Pero nuestro patrimonio no lo estamos usando. Está escondido, está muerto. Entonces, ¿qué es nuestro patrimonio? Nuestro patrimonio es las tierras que tenemos, que el gobierno tiene, los recursos que están todavía no concesionados, que están de la tierra, nuestra selva, que todavía, diríamos, está poco explotada. Tenemos edificios, tenemos hospitales, tenemos colegios, tenemos una cantidad de concesiones que van a tener que ser renovadas, porque normalmente las concesiones se dan y al final del periodo de concesión revierte al Estado, diríamos, el proyecto o el producto que ha sido generado. Una carretera a 40 años, al 40 años regresa al Estado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso, señor Estado? Ya tienes la carretera, ¿la vas a seguir dando gratis o la vas a volver a concesionar? O sea, todo eso se puede poner en valor. O sea, el gobierno puede hacer multiplicidad de operaciones con los recursos que tiene ese capital, ese patrimonio, que en este momento no genera flujos. En este momento no genera los flujos, muchos de ellos generan algunos flujos, pero van a generar flujos futuros que se pueden traer al presente. Entonces, todo eso se puede
digamos, agrupar en lo que sería un fondo soberano de riqueza. ¿Qué es ese fondo soberano de riqueza? Es la valorización del patrimonio que se pone como colateral para la emisión de una obligación. La solvencia del Perú no ha sido considerada en el grado de inversión. La solvencia del Perú, lo que se considera el grado de inversión es la capacidad de pago de las obligaciones, la liquidez que tiene el gobierno, el manejo macroeconómico que tiene para responder por sus deudas, pero no es la solvencia la da el patrimonio, y el patrimonio es todo lo que tenemos escondido. Eso tiene que echarse a trabajar de manera inteligente, pero no se puede agarrar y decir, ok, voy a echar a trabajar, voy a endeudarme para hacer gasto corriente. No, señor. Eso tiene que ser para capital, tanto capital físico, para mejorar la infraestructura, como capital humano, para educar, como para avanzar en tecnología, como para tener mejor sistema de salud, como para tener mejor sistema de justicia, como para tener mejor sistema educativo. Para eso, no para gastarlo en más de lo mismo, porque si queremos cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir gastando más en gasto corriente que en gasto de inversión, cuando tenemos necesidades insatisfechas a lo largo del territorio. Terminamos ahora contigo, Gonzalo. Nos has hablado de toda esta infraestructura que no se desarrolla por una serie de fallas, incluyendo una sobre la cual quizás quisiera cerrar, que es qué progresos técnicos necesitamos de organización de proyectos en este país para justamente poder entregar obras bien hechas, productivas, que terminen a tiempo, que estén fiscalizadas para asegurarse que se ha gastado la plata debidamente y no en forma corrupta. Bueno, quisiera comentar antes brevemente, Lucho acierta, un fondo soberano de riqueza es la manera de aislar la inversión en infraestructura de la injerencia política y del gobierno de turno y de los afanes de gobernantes que tienen proyectos mascota o intereses muy raros para escoger qué se hace o qué no se hace. Ponernos a salvo de eso se puede lograr con un fondo soberano de riqueza. En cuanto a lo señalado por Carlos, claro, hay que acercarnos a las municipalidades en las regiones, en Ayacucho y todas las demás regiones. Armar paquetes de escuelas, hospitales, caminos vecinales, postas médicas, comisarías, reservorios de agua de lluvia, veredas, empaquetar regiones o grupos de regiones, contratar a un gerente de proyectos, un PMO, que se haga cargo de orientar la gestión y de la mano con los alcaldes lograr que la inversión de resultados son pequeñas obras, se pueden hacer por cientos al mismo tiempo. Hay que modularlas, replicarlas, estandarizarlas y, si es posible, prefabricarlas. Debe terminarse con que cada escuela es diferente a la otra o cada posta médica o cada hospital es distinto al otro. Hay que estandarizarlo para bajar costos y lograr que se armen paquetes que se puedan construir con eficiencia. Esto lo hacen, y vuelvo a citar, los chinos. Pasan por regiones y en pocos meses las transforman, pero como decimos acá en el Perú, de un solo cocacho. En cuanto a qué se puede hacer para que los contratos inspiren confianza, tomo la palabra de Hernando, poner en valor el contrato, hacer un contrato peruano que tenga características de preparación muy bien pensadas en los aspectos claves de cada proyecto, los drivers de cada proyecto, y que de manera objetiva se pueda evaluar su grado de preparación y su madurez para llegar a los estándares deseados, y que antes de concursar
sea obra pública, sea APP, no interesa, una consultora internacional, una de las 4 grandes, le ponga un sello de calidad y que diga contrato maduro, contrato peruano maduro. Van a ver ustedes cuántas empresas de talla mundial se pelearían por venir a construir al Perú, porque esto es una cura contra la corrupción. Esta transparencia de la buena preparación de proyectos evita el oportunismo de gente que hace ofertas temerarias de proyectos mal preparados, que se lanzan apresuradamente y los capturan para después sacar la plata en las adendas famosas. Eso se puede terminar y creo que nos podemos curar, Hernando. Gracias. Gracias a Gonzalo y gracias a todos ustedes, Carlos y Gonzalo, por supuesto, Marco y Lucho. Queridos amigos, hemos terminado este programa que lo vamos a continuar revelando cuánto talento hay en el Perú y qué es lo que podemos hacer si queremos seguir avanzando. El próximo año podríamos pegar un gran salto adelante si convocamos a gente como la que he logrado como buen reclutador reunir esta noche. Buenas noches, amigos. Gracias por su atención.